Seguimos en la hora literaria. Hoy converso con Flor Ávila y el tema que nos ha venido ocupando es los derechos humanos y también este libro de Alessandro Serpe que se llama El filósofo de la duda, Norberto Bobbio. Flor, en el segmento anterior estábamos conversando sobre las dificultades interculturales, que no todos los pueblos del mundo tienen las mismas convicciones respecto a qué es un derecho, y tú invocabas la necesidad, bueno, de que tiene que haber un diálogo entre distintas culturas. Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero creo que tiene que haber una base innegociable. Es decir, si Occidente va a negociar con los talibanes, por ejemplo, en torno a la burka, pues yo creo que Occidente tiene que ser rígido en no aceptar las violaciones de los más elementales derechos, y yo creo que eso implica la burka. O sea, yo creo que al imponer la burka a las mujeres, ahí sí se están violando muchos derechos, la integridad de la mujer, la igualdad de género, etcétera. Entonces, bueno, nosotros podríamos dialogar entre distintas culturas aceptando ciertas concesiones, pero claro, como en toda negociación, hay un punto básico, un piso que yo creo que es innegociable, exactamente. ¿Cómo ve Bobbio ese asunto? Bueno, Bobbio ve los derechos humanos, en primer lugar, con un carácter histórico. Son propios de una época histórica. Como tú lo has dicho, los derechos humanos tienen una explosión, sobre todo universal, en los años 48, a partir de la década de los 50. Y estamos, él llama esta época el tiempo de los derechos, y estamos en la era de los derechos. Bobbio también dice que los derechos, como concebidos en la Declaración Universal, son principios universales de una ética humanitaria laica. Es decir, son mínimos que unen a los individuos y le dan un mínimo ético, un mínimo del deber ser. Porque para Bobbio los derechos humanos son un concepto deóntico, son deber ser del comportamiento humano, claro, pero que tienen que ser positivizados, es decir, tienen que estar en una norma jurídica. Él sabe que obviamente el problema de los derechos humanos no es un problema jurídico, es un problema político y sociológico. Y ahí entra en el rol de las culturas. Yo creo que por lo menos hay un autor, Raymond Panikkar, que nos habla de que el hombre tiende a identificar su cultura como la única cultura, como si fuera, claro, cada hombre vive en su universalismo cultural, pero no puede ser entendida como que la cultura que llevamos sea la única cultura. Vivimos en medio de varias culturas y los derechos humanos han puesto en evidencia la capacidad de ese diálogo cultural, porque ya como te referí con la Declaración Universal, ahí vemos el diálogo que hubo entre el bloque comunista y este otro bloque occidental. Yo puedo reconocer... Ahora, permíteme lo siguiente. Sí. Con la declaración y con los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, culturales, sociales y económicos, de alguna manera sí tenemos indicadores de derechos que imponen, como tú lo has dicho, un mínimo no negociable. Sin embargo, los aspectos culturales son muy importantes a la hora de hacer políticas en materia de derechos humanos y legislación de derechos humanos, porque de nada te sirve poner una declaración bellísima de derechos humanos y que haya una cultura de no respeto de los derechos humanos. Claro, un tema corolario de este es quién tiene la autoridad global para asegurarse que se cumplan los derechos humanos. Hay muchas críticas al gobierno de Estados Unidos que dicen, bueno, Estados Unidos y otros poderes utilizan la plataforma ideológica de derechos humanos para invadir otros países bajo la excusa de que en esos otros países no se están cumpliendo los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, esto es un tremendo dilema, porque ¿a quién vamos a delegar la autoridad para decidir cuándo se puede o no intervenir militarmente en otro país para asegurarse de que los derechos humanos se están cumpliendo? No sé qué propone Bobbio al respecto. Sí, bueno, Bobbio también hay que limitarlo en su tiempo. Bobbio lamentablemente se nos va en el año 2004, ya más de 90 años de edad, pero ya en aquella época se empieza a desarrollar lo que se llama la justicia penal internacional, que de alguna manera la justicia penal internacional busca dar esa respuesta. Es decir, frente a graves violaciones de derechos humanos que no son a escala nacional, por ejemplo, casos de genocidio, de exterminios masivos de seres humanos, donde la comunidad internacional que dijo, no podemos quedarnos callados,
y no podemos dejar que en un Estado haya una violación masiva de millones como lo que ocurrió con el genocidio nazi. Entonces, ya a partir de los años 50... Bueno, en el genocidio nazi se intervino, por lo menos. Mucho más preocupante fue el genocidio en Ruanda en los años 90, Claro, que ahí no se intervino. pero ¿cuál fue la solución que da las Naciones Unidas? Los tribunales ad hoc penales internacionales. Pero el problema del tribunal ad hoc es que es un tribunal, tú sabes que el tribunal tiene que ser constituido previo al hecho delictivo. Y esos fueron tribunales que se constituyeron para resolver esos casos. Entonces, por eso es que surge en el año 1998 el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que ya gracias a Dios tiene su sede en La Haya, está funcionando y persigue precisamente la tutela de las grandes violaciones de los derechos humanos. Y Norberto Bobbio creía mucho en la comunidad internacional y en un gobierno universal de los derechos humanos, que obviamente él no pudo ver. Claro, ese era el sueño que tenía Immanuel Kant en el siglo XVIII. Immanuel Kant de la paz perpetua y del la... cosmopolitismo jurídico, es decir, ir hacia un cosmopolitismo jurídico que permita un gobierno, claro, un gobierno mundial, pero con instituciones transnacionales que permitan tener esa vigilancia en la comunidad internacional. A la par de la Organización de Naciones Unidas, hay otras instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, aquí en América Latina tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ¿Qué otros organismos hay? Hay un doble sistema de tutela de los derechos humanos. El sistema universal, que es el sistema que brinda los órganos de las Naciones Unidas, especializados y no especializados. Y luego están los sistemas regionales de tutela de derechos. En el caso americano es el sistema interamericano de derechos humanos que tiene dos órganos básicos, la Comisión Interamericana con sede en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. En el sistema europeo tenemos la Comisión Europea de los Derechos Humanos y la Corte de Estrasburgo, que tiene su sede en Francia. Es la Corte Europea de los Derechos Humanos. Y tenemos luego el sistema africano de los derechos humanos que tiene solo Comisión Africana, ellos no tienen corte porque no han tenido la capacidad de llegar a implementar un instrumento convencional que prevea una Corte Africana de Derechos Humanos. Bueno, esperemos que en un futuro este problema se pueda solventar y los africanos logren armar instituciones en la defensa de los derechos humanos. Flor, muy agradecido por haber venido. Gracias a ti. Cuando quieras regresar. Y a mi querida Universidad. Y a ustedes, amigos, muy agradecidos por su sintonía. Los esperamos la semana que viene cuando conversaremos sobre otro tema acá en La Hora Literaria.